Enero 19, Éxodo 5 al 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Capítulo 5. Después, Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: Así dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre mi fiesta en el desierto. Respondió el faraón: ¿Quién es el Señor para que tenga que obedecerle, dejando marchar a los israelitas? Ni reconozco al Señor, ni dejaré marchar a los israelitas. Ellos replicaron: El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Tenemos que hacer un viaje de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. De lo contrario, nos herirá con peste o espada. El rey de Egipto les dijo: ¿Por qué ustedes, Moisés y Aarón, alborotan al pueblo en su trabajo? Vuelvan a transportar sus cargas. Y añadió: Ya son más numerosos que los naturales del país, y ustedes quieren que dejen de transportar cargas. El mismo día, el faraón dio órdenes a los capataces y a los inspectores: No sigan entregando paja para fabricar adobes a esta gente como hacían antes, que vayan ellos a buscarse la paja. Pero exijan la misma cantidad de adobes que hacían antes, sin disminuir nada. Son unos flojos, y por eso andan gritando: vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Impónganles trabajos pesados y que los cumplan, y no hagan caso de sus cuentos. Los capataces y los inspectores salieron y dijeron al pueblo: Esto dice el faraón: No les daré más paja. Vayan ustedes a buscarla y tráiganla de donde puedan, pero no por eso se les va a rebajar la cantidad de adobes que tienen fijada. El pueblo se dispersó por todo el territorio egipcio buscando paja. Los capataces los apuraban diciendo: Completen su trabajo, la tarea de cada día, como cuando se les daba la paja. Los capataces golpeaban a los inspectores israelitas que habían nombrado, diciéndoles: ¿Por qué no completaron hoy la cantidad de adobes como lo hacían antes? Entonces, los inspectores israelitas fueron a reclamar al faraón: ¿Por qué tratas así a tus siervos? Nos exigen que hagamos adobes sin darnos paja. Tus siervos se llevan los golpes, pero el culpable es tu pueblo. Contestó el faraón: Flojos, eso es lo que son, unos flojos. Por eso andan diciendo: vamos a ofrecer sacrificios al Señor. Y ahora a trabajar. Paja no se les dará, pero tendrán que entregar la misma cantidad de adobes. Los inspectores israelitas se vieron en un aprieto cuando les dijeron que no disminuiría la cantidad diaria de adobes, y encontrando a Moisés y Aarón, que los esperaban a la salida del palacio del faraón, les dijeron: El Señor los examine y los juzgue. Nos han hecho odiosos ante él. Al faraón y a su corte le han puesto en la mano una espada para que nos mate. Moisés volvió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde que me presenté al faraón para hablar en tu nombre, el pueblo es maltratado y tú no has librado a tu pueblo. Capítulo 6. El Señor respondió a Moisés: Pronto verás lo que voy a hacer al faraón. Los dejará marchar a la fuerza y aún los echará de su territorio. Dios dijo a Moisés: Yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero no les di a conocer mi nombre, el Señor. Yo hice alianza con ellos prometiéndoles la tierra de Canaán, tierra donde habían residido como emigrantes. Yo también, al escuchar las quejas de los israelitas esclavizados por los egipcios, me acordé de la alianza. Por tanto, diles a los israelitas: Yo soy el Señor. Yo les quitaré de encima las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud. Los rescataré. Los libraré de su esclavitud. Los rescataré con brazo extendido y haciendo justicia solemne. Los adoptaré como mi pueblo y seré su Dios, para que sepan que soy el Señor, el Dios de ustedes, el que les quita de encima las cargas de los egipcios. Los llevaré a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, y se las daré en posesión.
yo el Señor. Moisés comunicó esto a los israelitas, pero no le hicieron caso, porque estaban agobiados por el durísimo trabajo. El Señor dijo a Moisés: Ve al faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio a los israelitas. Moisés se dirigió al Señor con estos términos: Si los israelitas no me escuchan, ¿cómo me escuchará el faraón a mí, que soy tan torpe de palabra? El Señor habló a Moisés y a Aarón, les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto, a fin de dejar salir de Egipto a los israelitas. Hijos de Rubén, primogénito de Jacob: Enoc, Falú, Hezrón y Carmí son los clanes de Rubén. Hijos de Simeón: Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la cananea, son los clanes de Simeón. Lista de los hijos de Leví por generaciones: Gersón, Kehat y Merari. Leví vivió 137 años. Hijos de Gersón: Limni, Semeí y sus clanes. Hijos de Kehat: Amrad, Yizar, Hebrón y Uziel. Kehat vivió 133 años. Hijos de Merari: Mahli y Musi. Hasta aquí los clanes de Leví por generaciones. Amram se casó con Joquebed, pariente suya, y ella le dio a Aarón y a Moisés. Amram vivió 137 años. Hijos de Yizar: Coraj, Nefeg y Sicri. Hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Isabel, hija de Aminadab y hermana de Naxón. Ella dio a luz a Nadab, Abijú, Eleazar e Itamar. Hijos de Coraj: Asir, Elcaná y Abiasaf. Son los clanes corajitas. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una hija de Futiel, y ella dio a luz a Finés. Hasta aquí las cabezas de familia levitas por clanes. Y estos son Aarón y Moisés, a quienes el Señor dijo: Saquen a los israelitas de Egipto por escuadrones, y los que dijeron al faraón, rey de Egipto, que dejara salir a los israelitas de Egipto, Moisés y Aarón. Cuando el Señor habló a Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy el Señor. Repite al faraón de Egipto todo lo que te digo. Y Moisés le respondió al Señor: Soy torpe de palabra, ¿cómo me va a hacer caso el faraón? Capítulo 7. El Señor dijo a Moisés: Mira, te hago como un Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú dirás todo lo que yo te mande, y Aarón le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de su territorio. Yo pondré terco al faraón y haré muchos signos y prodigios contra Egipto. El faraón no los escuchará, pero yo extenderé mi mano contra Egipto y sacaré de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los israelitas, haciendo solemne justicia. Para que los egipcios sepan que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron puntualmente lo que el Señor les mandaba. Cuando hablaron al faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando el faraón les diga que hagan algún prodigio, le dirás a Aarón que agarre su bastón y lo tire delante del faraón y se convertirá en una culebra. Moisés y Aarón se presentaron al faraón e hicieron lo que el Señor les había mandado. Aarón tiró el bastón delante del faraón y de sus ministros y se convirtió en una culebra. El faraón llamó a los sabios y a sus hechiceros, y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno tiró su bastón y se convirtieron en culebras. Pero el bastón de Aarón se tragó a los otros bastones. Y el faraón se puso terco y no les hizo caso, como había anunciado el Señor. El Señor dijo a Moisés: El faraón se ha puesto terco y se niega a dejar marchar al pueblo. Acude mañana al faraón cuando salga al río y espéralo a la orilla del Nilo, llevando contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Y dile: El Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti con este encargo. Deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Hasta ahora no me has hecho caso. Así dice el Señor: Con esto sabrás que yo soy el Señor. Con el bastón que llevo en la mano golpearé el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán
el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. El Señor dijo a Moisés: Dile a Aarón, agarra tu bastón, extiende la mano sobre las aguas de Egipto, ríos, canales, estanques y pozos, y el agua se convertirá en sangre, y habrá sangre por todo Egipto, en las vasijas de madera y en las de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les mandaba. Levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y de su corte. Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron, el Nilo apestaba, y los egipcios no podían beber agua, y hubo sangre por todo el país de Egipto. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, de modo que el faraón se empeñó en no hacer caso, como lo había anunciado el Señor. El faraón se volvió al palacio, pero no aprendió la lección. Los egipcios cavaron pozos a los lados del Nilo buscando agua para beber, porque no podían beber el agua del Nilo. A los 7 días de haber golpeado el Nilo, el Señor dijo a Moisés: Preséntate al faraón y dile: Así dice el Señor, deja marchar a mi pueblo para que me rinda culto. Si tú te niegas a dejarlo marchar, yo infestaré todo tu territorio de ranas. Bullirá el Nilo de ranas que subirán, se meterán en tu palacio, por habitaciones y alcobas y hasta tu cama. Lo mismo pasará en casa de tus ministros y de tu pueblo, en hornos y en donde amasan el pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu corte y sobre todo tu pueblo.